Reciban todos ustedes un cordial saludo. Somos la familia Vallejiana 1 y hoy hablaremos sobre un aspecto muy triste en la vida de César Vallejo. Se presentará su estadía en la cárcel. Asimismo, un resumen del cuento Viaje alrededor del porvenir como su análisis crítico. Por otra parte, habrá la declamación del poema Los Heraldos Negros que guarda relación con esta temática. Y finalmente, una escena. Ha pasado ya un siglo en que el poeta César Abraham Vallejo Mendoza pasó 112 días en el penal, acusado de robo e incendio en Santiago de Chuco. De acuerdo con el expediente Vallejo, sobre el juicio y la secuencia de hechos que lo llevaron y lo mantuvieron en prisión, consta de dos partes. La primera parte contiene los archivos que marcan el inicio del caso, es decir, la denuncia por los hechos ocurridos. En el último encontramos los datos que abarcan los hechos y confesiones de los imputados, en especial los recursos que Vallejo escribió para pedir su libertad. Por lo que podemos ver los errores del proceso, de la actuación del juez de instrucción, lo que se afirma su inocencia, y que rechazaron su firma en las declaraciones rendidas ante el juez Iturri. De esta manera llegamos a la conclusión que cuando Vallejo se refiere a los números de ese sistema de código, pide que su caso sea juzgado por ellos, ya que no solo reclama su libertad, sino la implementación de un proceso de justicia administrativo y productivo que ofrece la visión moderna de la justicia. En realidad, el poeta de los despojos pasó 112 días en prisión por el robo e incendio de Santiago de Chuco, centrándose en los detalles del expediente y los errores del proceso judicial que lo llevaron a prisión. Tenemos los detalles sobre el caso judicial de Vallejo en su biografía, registros históricos, artículos académicos o en noticias relacionadas con su encarcelamiento. Como se aprecia, se destaca la denuncia de errores en el proceso judicial y afirmación de su inocencia, sobre todo en su solicitud para que su caso sea juzgado como un proceso de justicia moderno. Él demostró una fuerte determinación y perseverancia al mantener su posición sobre su inocencia y buscar que su caso sea juzgado adecuadamente, a pesar de las dificultades y los errores en el proceso judicial en su contra. En conclusión, se debe investigar más sobre su vida y sus obras para comprender la lucha por la justicia y sus contribuciones a la visión moderna de la misma. El viaje de alrededor del porvenir narra la historia de un matrimonio que se pone a disposición de un hacendado frívolo con el fin de mejorar su posición económica y social, para así lograr ascender en las diferentes clases sociales. Así podemos ver un interés netamente económico por parte del matrimonio, convirtiendo el nacimiento de una persona en pura conveniencia. También se resalta la obsesión por el dinero y el ascenso social, donde la comunicación humana se ve amenazada por los diferentes intereses financieros y clasistas. A pesar de los esfuerzos desesperados por el matrimonio por concebir un hijo varón, debido a una promesa del patrón hacia este, su búsqueda termina en fracaso, cuando Eva termina dando a luz a una niña. ¿Sabes una cosa? Eva ha dado luz esta mañana y la criatura es mujercita. Sansa, no sabe hacer hijo, ¿por qué no hace uno muchacho hombre? El patrón hablaba palabras como en chino que no supiese el español, pero ¿por qué tan singular costumbre? ¿Lo realizaba acaso porque no sabía hablar bien el español? Pues no. Lo hacía por un sentimiento de inferioridad hacia los demás y por el dominio que le correspondía. Se dice que cuando la hacienda estuvo a cargo de su padre, un inmigrante italiano que se hizo rico en el Perú vendiendo ultramarinos al por menor, pues la gran parte de los obreros que le servían eran chinos. Es por ello que el padre del actual patrón, capataces y empleados superiores tenían el derecho de azotar, dar a palo y matar a cualquiera de los obreros. Y así creció el patrón, servido por chinos, obedeciendo un extraño fenómeno que persistía entre el lenguaje de aquel entonces, ya que además le eran inferiores económicamente. A don Julio se le hizo costumbre ver a los obreros como esclavos, de modo que se hizo costumbre escuchar al patrón hablar español chinesco a todos los de la hacienda. No le importaba que actualmente ya no se... El patrón hablaba palabras como en chino que no supiese el español,
¿Pero por qué tan singular costumbre? ¿Lo realizaba acaso porque no sabía hablar bien el español? Pues no. Lo hacía por un sentimiento de inferioridad hacia los demás y por el dominio que le correspondía. Se dice que cuando la hacienda estuvo a cargo de su padre, un inmigrante italiano que se hizo rico en el Perú vendiendo ultramarinos al por menor, pues la gran parte de los obreros que le servían eran chinos. Es por ello que el padre del actual patrón, capataces y empleados superiores tenían el derecho de azotar, dar a palo y matar a cualquiera de los obreros. Y así creció el patrón, servido por chinos, obedeciendo un extraño fenómeno que persistía entre el lenguaje de aquel entonces, ya que además le eran inferiores económicamente. A don Julio se le hizo costumbre ver a los obreros como esclavos, de modo que se hizo costumbre escuchar al patrón hablar español chinesco a todos los de la hacienda. Sansa, no sabe hace Ico, ¿por qué no hace uno muchacho hombre? Tú tienes ahora una Ica, ¿por qué tú no hace uno muchacho? Tú, Sonso, anda y tú hace uno Ico, muchacho uno Ico, macho, si tú hace un chico, hombre, yo ya te regalo de 1000 soles. Mira tú, si llegamos a tener un niño este año, podríamos pasar la temporada de verano en Miraflores. Oh, qué maravilla sería eso. ¿Cómo se morirían de envidia todas mis amigas? Pero creo que don Julio lo hace para que trabajes más y cumplas debidamente con tu puesto. ¿Crees tú que está contento con tu trabajo? Ya lo creo que sí, está contentísimo. De otra manera no me hubiera prometido el regalo. El otro día le hice ganar de nuevo a la hacienda un montón de dinero. ¿Cómo, Arturito mío? ¿Cómo lo hiciste? La semana pasada un equipo de braceros de la contrata Puga trabajó 6 días en un destajo de corte de caña. Yo lo sabía perfectamente. El caporal había también registrado en la planilla esas tareas. Pero el sábado por la tarde pasé como quien no hace la cosa por la caja a la hora del pago de las planillas semanales. Miré al hacer las planillas sobre la mesa y al encontrarme con la de los cañeros, hice como que me sorprendí al verla. Llamé al caporal y le pregunté por qué se iba a pagar a esa gente un trabajo que yo ignoraba y que sobre todo yo no había ordenado que se hiciese. Se hicieron los esclarecimientos del caso y acabé diciendo que no se pagasen esos salarios, puesto que se trataba de un trabajo que yo no había ordenado. Y así se hizo. Total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. Pero, ¿y los obreros no cobraron su trabajo? Naturalmente que no. Sí, precisamente, de eso es de lo que se trataba. Pero, pobrecitos, ¿y el contratista tampoco les pagaría? ¿Pagarles al contratista, dices? Bueno, será Puga para desembolsar un dinero que él no ha recibido. Entonces, Eva quedó con su marido en que el regalo prometido por el patrón no tenía nada que ver con los servicios de administrador, sino que era una cosa totalmente desinteresada y generosa. Hola a todos, les estaré recitando uno de los poemas más conocidos y resaltantes de César Vallejo. En este poema se rescata un gran dolor que surge de las decepciones de la vida, como el no poder controlar su destino y no saber el propósito de su desgracia que le puso Dios. Entonces, esto se asemeja a la lectura, viaje al porvenir, porque en la lectura una pareja quiere concebir un niño, pero el futuro y el destino les da una futura señal. Sin nada más que decir, estaremos comenzando con el poema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se impulsara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán también los potros de bárbaros
deseos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de una fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Se empoza como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exclamar un poema llamado Amor Prohibido de nuestro autor César Vallejo. Sube centellante de labios y ojeras, por tus venas subo como un can herido que busca el refugio de blandas aceras. Amor, en el mundo tú eres un pecado, mi beso es la punta chispeante del cuerno del diablo. Mi beso que es el credo sagrado, espíritu es el horópter que pasa, puro en su blasfemia, el corazón que engendra el cerebro, que existe en el cáliz donde tu alma existe. ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas, inocente flor? Y saber que en donde no hay un Padre Nuestro, el amor es un Cristo pecador.